Bienvenidos a la semana 3 de la unidad didáctica, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. El tema de hoy es la célula, estructura y funcionamiento. Tamaños relativos en escala logarítmica de las células. Átomo. El diámetro de todo el átomo es del orden de 0,1 nanómetro. Lípidos. Puede tener un tamaño entre 1 a 200 nanómetros de diámetro. Proteína. Puede tener un tamaño entre 3 a 8 nanómetros de tamaño. Virus de la gripe. Los virus esféricos o pleomórficos pueden tener un tamaño de 120 nanómetros de diámetro. Bacteria. El tamaño de las bacterias oscila entre las 0.5 y 3 micrómetros. Mitocondria. Su tamaño oscila entre 0,5 y 1 micrómetros de diámetro. Célula animal y célula vegetal. Su tamaño oscila de 10 a 100 micrómetros. Óvulo humano. Los óvulos maduros miden aproximadamente 0,14 milímetros. Huevo de rana. Son de color gris pardo claro, de 1,5 a 1,7 milímetros de diámetro. Huevo de gallina. Su tamaño oscila entre 5,6 centímetros. Huevo de avestruz. Son los más grandes de todas las aves. Llegan a medir 25 centímetros de largo. Estructura general de la célula. La célula es una estructura constituida por tres elementos básicos. Citoplasma. Material genético, ADN. Membrana celular o plasmática. Posee la capacidad de realizar tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. La célula es la unidad más simple conocida, lleva a cabo esas tres funciones vitales por sí misma, es decir, sin necesidad de otros seres vivos. El citoplasma. El citoplasma es el espacio celular comprendido entre la membrana plasmática y la envoltura nuclear. Está constituido por el citosol, el citoesqueleto y los orgánulos celulares. El citosol, también llamado hialoplasma, es el medio interno del citoplasma. En él flotan el citoesqueleto y los ribosomas. Está formado por un 85% de agua con un gran contenido de sustancias dispersas en él de forma coloidal: prótidos, lípidos, glúcidos, ácidos nucleicos y nucleótidos, así como sales disueltas. Entre sus funciones destacan la síntesis de proteínas. En él se produce una ingente cantidad de reacciones metabólicas importantes: glucólisis, gluconeogénesis, fermentación láctica, etc. Citoesqueleto. El citoesqueleto aparece en todas las células eucariotas. La composición química es una red de fibras de proteína, microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Sus funciones son mantener la forma de la célula, formar pseudópodos, contraer las fibras musculares, transportar y organizar los orgánulos celulares. El núcleo. El núcleo es una estructura constituida por una doble membrana, denominada envoltura nuclear, que rodea al ADN de la célula separándolo del citoplasma. El medio interno se denomina nucleoplasma y en él están sumergidas, más o menos condensadas, las fibras de ADN que se llaman cromatina, y corpúsculos formados por ARN conocidos como nucleolos. Dentro del núcleo se encuentra el nucleolo, que es el lugar de síntesis del ARN ribosómico y de los componentes esenciales del ribosoma. Presenta el centro fibrilar, que es la zona donde se encuentran las copias de los genes que codifican para el ARN. El componente fibrilar denso, que es donde se produce el transcrito primario del ARN. El componente granular, que es donde se ensamblan las proteínas y los diferentes ARN para formar las subunidades ribosómicas. Repasemos. El núcleo celular está compuesto por membrana nuclear, nucleolo y cromatina. En la cromatina,
Cuando la célula se va a dividir, forman los cromosomas. Estos cromosomas son estructuras en el interior de la célula que contienen la información genética. Se manifiestan en haploides, que son organismos o células reproductoras con cromosomas impares, y los diploides, que son organismos con cromosomas por parejas. Los espermatozoides y óvulos humanos, los cuales tienen un solo cromosoma homólogo de cada par, se dice que son haploides, 1N. Por ejemplo, cuando un espermatozoide y un óvulo se fusionan, su material genético se combina para formar un conjunto diploide completo de cromosomas. Así, para cada par de cromosomas homólogos en tu genoma, uno de los homólogos proviene de tu madre y otro de tu padre. El núcleo celular se puede dividir mediante dos procesos: mitosis sirve para la regeneración y crecimiento de tejidos, y la meiosis, que sirve para la producción de gametos. Óvulos y espermatozoides. Membrana plasmática. La membrana plasmática es una delgada lámina que envuelve a la célula y la separa del medio externo. Puede variar su forma permitiendo movimientos y desplazamientos de la célula. Su estructura es igual en todas las células. Es una bicapa lipídica, asociada con moléculas de proteínas, formando la estructura de mosaico fluido. Posee una composición química de 52% de proteínas, 40% de lípidos y 8% de azúcares. La función es fundamentalmente mantener estable el medio intracelular, regulando el paso de agua, moléculas y elementos, mantener la diferencia de potencial iónico, haciendo que el medio interno esté cargado negativamente, y realizar los procesos de endocitosis y exocitosis. Componentes de la membrana. Todas las células están limitadas por una membrana semipermeable que separa el medio interno del externo. Aunque todas las membranas tienen una estructura similar, su función varía de unas células a otras e incluso dentro de una misma célula. Estas diferencias se deben a las variaciones cuantitativas y cualitativas de sus componentes. Las proteínas, que representa el 52% de la composición membrana celular y son las responsables de las distintas actividades que puede realizar la membrana. Los lípidos, representa el 40% de la composición membrana celular y son moléculas anfipáticas que le confieren a la membrana sus cualidades físicas. Hay dos tipos principales. Fosfolípidos, son los componentes mayoritarios. Colesterol, es abundante en las células animales, y está ausente en las membranas de las células vegetales. Los carbohidratos, que representa el 8%, se encuentran en la superficie exterior de las células, y están unidos a proteínas. Glucolípidos, presentan un carbohidrato en la zona polar de la molécula. Glicoproteínas, son moléculas compuestas por una proteína unida a uno o varios glúcidos. La membrana plasmática tiene diversas funciones. Aísla el citoplasma del medio externo. Regula el flujo de materiales. La célula importa moléculas para su metabolismo y elimina los desechos. Permite la comunicación con otras células. Todas las células se comunican con otras a través de señales químicas, muchas de las cuales se unen a diferentes receptores de membrana. Identifica a la célula. Muchos componentes de la membrana expuestos en la superficie celular tienen cadenas de azúcares, que entre otras funciones permiten el reconocimiento celular. Permite la unión entre células. La unión entre diferentes células y entre estas, y la matriz extracelular se debe a la presencia de moléculas de adhesión en la membrana plasmática. Repasemos las funciones de la membrana plasmática. En las proteínas se realizan transporte, reacciones enzimáticas, comunicación, eslabones estructurales entre el citoesqueleto y la matriz extracelular, receptores, reconocimiento. En los lípidos, que representan aproximadamente un 50% de la masa de la mayoría de membranas plasmáticas en las células animales. El coronavirus de Wuhan usa una proteína en forma de espina o aguja,
que acopla a la perfección con la proteína ACE2, como una llave con su cerradura. Así el SARS-CoV-2 abre la puerta de la célula e introduce en ella su material genético. A partir de procesos bioquímicos, ensamblan nuevas partículas virales que llegan a ocupar toda la célula. Luego esos microorganismos son liberados para continuar el proceso infeccioso.